Listo, ya está, sí está. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno compartir acá este rato, sobre todo compartir el aire acondicionado, eh, para de verdad poder, como vieron ustedes, hablar sobre un tema muy importante para todos, que nos convoca, que estos son los días en los cuales la agenda digital toma mucha relevancia. En primer lugar, agradecer a quienes me acompañan acá, especialmente al señor viceministro Gabriel Jurado, que siempre ha sido una persona que con su trayectoria en el sector y con las distintas responsabilidades que ha tenido, ha generado espacios para poder trabajar conjuntamente. Como él, yo soy un convencido que esto es de todos aportar un poco y trabajar de manera conjunta. Creo que hoy acá, cuando vamos a ver este informe de la sociedad digital de América Latina, pues, correspondiente al año 2023, que promueve Telefónica en la región a través de la Fundación Telefónica, lo que nos pone de relevancia son dos temas. Uno, la brecha, que yo creo que eso es bien importante, las distintas brechas que tenemos. Donde miremos números más o menos, siempre estamos enfrente de una brecha de conectividad, y dos, brechas también en temas de formación. Pero también vemos la oportunidad que tenemos para poder construir de manera conjunta. Por eso nosotros hemos venido trabajando muy fuerte en ese frente, en la brecha de conectividad, de poderla cerrar, avanzando fuertemente en el tema de fibra óptica, como varias veces ustedes nos han oído, tratando de aportar al cierre de esta brecha. Hoy Colombia, que me parece importante resaltarlo, ya es un país que tiene 3.8 millones de hogares pasados que nosotros hemos promovido en fibra óptica, 1.200.000 clientes conectados, 140.000 pymes conectadas a esa fibra óptica. Como vieron esta semana, hicimos una apuesta bien importante por el país de aumentar la velocidad de conexión de fibra óptica. Todos nuestros clientes y cada cliente nuevo, la velocidad de entrada es de 500 megas. Ningún cliente nuestro va a navegar a menos de 500 megas, es el plan de entrada, es lo que se merece el país, porque creemos que de esa forma nosotros vamos a cambiar la vocación de conectividad del país. Esto en 60 ciudades, a final de año en 72 ciudades, a final del año 2024 en 90 ciudades. Ya cuando hablamos de este número de ciudades, es que ciudades como, no sé, Pitalito, Huila tiene fibra óptica, y ya es otra dinámica realmente distinta. Entonces, eso es bien importante en toda la activación que se viene dando. Obviamente estamos absolutamente convencidos de la oportunidad de que esto viene mucho también de fomentar el trabajo conjunto de muchos que aquí nos conocemos, de aliados, para poder trabajar el tema de la digitalización de las empresas al interior y también de las empresas que estamos en el sector digital, para que el sector empresarial sea una palanca de competitividad. Podemos atacar brechas importantes y lo hacemos de manera conjunta, cada vez mejorando la competitividad de las empresas. También la competitividad del sector, que es un reto muy importante y nosotros le apostamos fuertemente, de manera importante, no solamente trabajando con aliados, sino vía infraestructura que nosotros compartimos, como es el tema de la fibra óptica, que lo hacemos también a través de una red neutral. Ahora también pusimos una nueva forma, o no nueva, de verdad, dando un paso adicional, porque lo tenemos en otras geografías, y es la alianza contigo para tener una red móvil en el país, una sola red móvil, compartir, digamos, de manera eficiente mucho más esa aproximación que hace que nuestra visión, impacto, nivel de competitividad y nivel de dinámica en el país sea distinto. Va a impactar a 35 millones de colombianos, obviamente con mejoramiento de calidad, cobertura en cerca de 700 municipios del país, de cara a un proceso que ha liderado el ministerio bastante bien, que ha sido un reto, y que creo que este gobierno ha hecho la tarea bastante bien en desatrasar la agenda de espectro, en tener una sensibilidad sobre el impacto que tienen los precios altos de espectro. Y el gobierno ha venido haciendo un trabajo bastante positivo ahí, dejando, digamos, listo para que se tenga una subasta donde no solamente los costos de espectro, sino los distintos elementos sean una palanca para que podamos seguir apostando más. Y esta red única, sin duda alguna, va a ser una oportunidad para nosotros poner en capacidad una red de 5G de mayor ambición para el país, que obviamente va a ser bien importante, y acompañar al gobierno en esta apuesta de 5G. Y llenándonos de capacidades, yo creo que este entorno, cada vez que estamos más expuestos digitalmente,
El reto grande que tenemos nosotros también es poderlo enfrentar de manera conjunta, y temas como por ejemplo la ciberseguridad también está en nuestras empresas. Recientemente creamos acá un centro de operaciones digitales para que haga el follow the sun de lo que tenemos nosotros en España. Tenemos 11 SOCs a nivel global, 2 centros de operación digital y uno de los cuales queda en Colombia y presta servicios a Estados Unidos, a España y a la región. Son 250 especialistas por ahora en ciberseguridad, 650 en los próximos 2 años que vamos a estar trabajando, donde no solamente trabajamos nosotros, sino con muchos aliados para poner estos servicios de ciberseguridad. Luego creemos que estamos en un momento espectacular de oportunidad, donde cada vez las brechas nos exigen trabajar de manera conjunta, público, privado, y con una agenda de verdad que genere valor. Pero el reto que nosotros tenemos es de velocidad. Yo creo que cómo hacemos que las cosas pasen más rápido, y un poco bajo ese contexto este informe un poco nos pone esas brechas y las distintas iniciativas que tenemos en la región o que hay en la región para poderlas trabajar desde el sector de los operadores o el ecosistema del lado de los operadores, desde el lado de los gobiernos con las políticas públicas, desde el lado de trabajar de manera conjunta como lo hacemos desde Fundación Telefónica poniendo habilidades digitales. Entonces, hecha esta introducción, simplemente de nuevo agradecerle a los tres y empezar con el señor viceministro, donde el primer punto, vice, es, digamos, números más o números menos, la brecha que tenemos nosotros de conectividad en la región, pues está dividida entre lo urbano y lo rural. 42% de lo rural está conectado, 70 y algo por ciento de la parte urbana está conectada. Desde la visión de política pública y de colaboración con otros sectores, ¿cómo cree, vice, o de lo que está haciendo también ahora el gobierno, que creo que también es importante, podemos atacar conjuntamente esa brecha? Bueno, muchas gracias al doctor Fabián, a José Juan y a Mónica, y a todos ustedes por la paciencia de a esta hora llegar a escucharnos con este agobiante calor y humedad de Cartagena. Yo creo que hay una cosa que Fabián decía ahora, y es que, y tal vez ha sido el mensaje principal que tanto el ministro como yo hemos venido planteando a lo largo de estos, bueno, ya creo que son 3 meses, pero parecieran 3 años aquí en este cargo, pero hemos dicho algo que es muy importante, y es que los fenómenos que se están dando y la explosión de datos que se está dando y la transformación digital que se está dando en la sociedad, solo va a ser posible nivelarla en esa gran brecha que hay si hacemos un trabajo conjunto, gobierno y sector privado, pero además sociedad. Y aquí digamos que juegan varios factores, pero uno que es muy importante es que el gobierno disponga de verdad de una decisión de política pública para poder promover la inversión, poder promover la competencia en un entorno además de mercado que, hay que decirlo, nos cogió en una situación bastante frágil. Para nadie es un secreto que las compañías telco de este sector vienen teniendo dificultades porque cada vez demanda más la sociedad y los avances de la tecnología una modernización de todas sus capacidades y de todos sus equipos y de todas sus redes, y un mercado en donde por la misma dinámica de competencia los ingresos de los operadores son cada vez más bajos. Eso requiere realmente que se genere una política pública que pueda ayudar a solventar esta situación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde el ministerio? Lanzando una política pública muy enfocada al cierre de la brecha, pero también a facilitarle la vida a los operadores, de tal manera que podamos entonces reducir barreras y reducir también costos de acceso. Ustedes vieron lo que publicó el ministerio en la resolución para la subasta de 5G, son los precios más bajos en toda la historia de las subastas de espectro radioeléctrico que ha tenido Colombia. Y eso obedece a una realidad de mercado, y eso obedece además a que el Estado entendió que su razón de ser no era recaudar ingresos con el espectro, sino era generar, como lo dice la ley 1978, la maximización del bienestar social. En esas dos líneas nosotros vamos a trabajar
Estamos absolutamente convencidos que ese es el camino, pero también estamos convencidos que este es un camino conjunto y que no lo vamos a poder hacer sino de la mano del sector privado. Ahí hay algo que va a ser muy importante y es cómo entonces, y ahora que Fabián lo mencionaba, promovemos ese cierre de brecha que tiene dos dimensiones, una dimensión porcentual a nivel general, pero una dimensión también a nivel de periferia. Y uno cuando habla de la dimensión territorial se imagina que es que la brecha de conectividad es un tema exclusivo de las áreas periféricas del país y no es así. Si uno mira el ejercicio en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Pereira, subsisten unas brechas digitales muy grandes que además están acrecentando el problema más crítico que tiene la brecha digital y es que genera una brecha social. Y ahí es donde tiene que estar la preocupación del sector público y el sector privado. La única manera que nosotros vamos a tener para cambiar la historia de la gente que hoy no tiene acceso a la red, no tiene acceso al conocimiento y tiene cada vez menos posibilidades de mejorar sus habilidades, sus capacidades y sobre todo sus ingresos, es de verdad rompiendo ese ciclo entre, escúcheme en el término que voy a usar, no es peyorativo, ricos y pobres para que todos tengamos el mismo derecho a acceder a Internet, entre ciudadanos y campesinos para que cualquier colombiano en cualquier lugar de este país pueda tener una conexión de banda ancha que le permita no solo estudiar, no solo trabajar, no solo desarrollar emprendimientos, sino acceder al mundo del conocimiento que trae la sociedad de la información y que, como lo digo, es un trabajo totalmente conjunto, doctor Fabián. Muchas gracias, viceministro. Creo muy importante eso y en la última parte hacía referencia al tema de conocimiento. Yo creo que uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en el país es el tema de desarrollo de capacidades y obviamente la brecha, pero el estudio hace referencia a un tema y es el tema de identidad digital. Y aquí, Mónica, si nos puedes compartir, entendía esa identidad digital como la capacidad que debemos tener nosotros para poder consensuar una ruta de transformación digital en el país, cómo eso puede una ruta de esa identidad digital que adopte Colombia, cómo puede contribuir a impulsar el impacto social de esta digitalización. Sí, claro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es esa ruta de trabajo, realmente qué es lo que nos va a traer, qué significa para un país tener esa ruta de transformación digital, porque realmente es el fundamento de esa digitalización que estamos esperando de diferentes públicos en general y del cierre de brechas que estábamos hablando justamente hace un momento. Y es porque esa hoja de ruta en general va a permitir varias cosas. Va a permitir que cada vez más entidades, más personas entren en lo que es la economía digital, que es justamente lo que esperamos que pase a través de la conectividad y de la formación en habilidades digitales. Va a permitir que haya más inclusión financiera, que haya nuevas personas que accedan a bancarización, por ejemplo, que haya cada vez más personas que incursionen en el comercio electrónico, por ejemplo, y eso dinamice la economía. Va a permitir que haya digitalización de las empresas, y empresas entendidas no solamente como las grandes corporaciones, sino como los mismos emprendimientos que se están generando hoy en día, que son motor de la sociedad en estos momentos, especialmente en América Latina. Esos emprendimientos, esos ojos que accedan a estas herramientas y digitalicen es lo que va a permitir que haya realmente cambios grandes en términos de progreso. Va a permitir, por ejemplo, fortalecer temas de ciberseguridad, que sabemos lo importante que es en este momento entender esos riesgos que hay a partir de toda la incursión en las nuevas tecnologías, pero cómo los podemos prevenir a partir de la ciberseguridad. Y también una cosa que vemos que es muy importante y es cómo el mismo gobierno se va a digitalizar, cómo va a acceder a las nuevas herramientas, cómo se va a transformar a través de esas nuevas herramientas, que es justamente lo que va a permitir que tengamos un largo plazo en digitalización. Ahora, esos son los beneficios de tener la hoja de ruta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que es realmente retador, porque ahí es lo que es realmente donde nos tenemos que enfocar todos con una visión multisectorial, multidisciplinaria, como lo decía el vice hace un rato. Porque tenemos que lograr varias cosas. Lo primero, que efectivamente sea una transformación a largo plazo, que no sea solamente un tema de un periodo, digamos, gubernamental, sino que realmente tracemos una ruta de largo plazo que podamos seguir y darle continuidad
de tal forma que realmente logremos la digitalización del país. Pero más cosas, necesitamos que se aborde de una manera que sea responsable, transparente, que realmente lleguemos a lograr que nos enfrentemos a esto de manera que efectivamente aprovechemos el máximo de los beneficios que viene de la digitalización. Tiene además que ver mucho con que esta identidad digital tiene que fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Nosotros no podemos pensar en lograr una digitalización si no hay confianza en que efectivamente este proceso nos va a llegar a algo mejor. Es importantísimo también una cosa que creo que es fundamental en términos de la tecnología, y eso lo fomentamos mucho desde la Fundación, y es el acceso a estas tecnologías para que haya equidad, para que haya igualdad, para que realmente podamos fomentar la diversidad, para que realmente se reduzcan las brechas. Eso es fundamental dentro de la hoja de ruta. Creemos también que es clave que se fomente o que se cree una hoja de ruta desde la innovación, desde la creatividad, desde el desarrollo de competencias para que logremos realmente los objetivos que queremos. Y por último, un tema que también sabemos que es fundamental, trabajarlo en conjunto, y es que realmente logremos una sociedad que esté preparada desde las habilidades digitales para autorregularse, pero que también haya una normatividad que se genere desde las instituciones para poder aprovechar al máximo este tema de la digitalización. Así es como nosotros vemos esta creación de hoja de ruta desde la Fundación, y creemos que la invitación es nuevamente a trabajar en conjunto en este proceso, desde el sector público, el sector privado, por supuesto todas las entidades que trabajamos en el sector social, y creemos que también la academia es muy importante que participe en estos procesos, fundamentalmente en los temas de formación de habilidades. Muchas gracias, Mónica. Hay un tema que Mónica insistía en el tema de la profundización de esa digitalización, y acá en la región yo creo que es importante impulsarla de manera acelerada, pero hay un reto, y es cómo lo hacemos de manera equitativa. José Juan tiene a cargo todo, es el director de Asuntos Públicos y el negocio mayorista de Telefónica para Hispanoamérica. Y con tu experiencia, ¿cómo ves que podemos hacer eso de manera equitativa desde todo punto de vista, desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista de actores, de cómo logramos nosotros que ese entorno de verdad genere ese impacto? Muchas gracias, Fabián. En primer lugar, agradecer en realidad por la invitación. Es un gusto siempre venir a Colombia. Encantado de conocerlo, viceministro, y de poder hablar un poquito con algo de perspectiva regional, ¿no? El primer concepto que me sugiere tu pregunta tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y hay que declarar una cosa que es más o menos evidente, que tenemos algunos años en esta industria, no solo los que estamos aquí, sino muchos de los que están a ese lado, ¿no? Y claro, a veces nos olvidamos que en los últimos 20 años la industria de telecomunicaciones ha hecho precisamente eso, ¿sí? Ha construido una inmensa infraestructura que no existía, que empezó a construirse pues, después de las privatizaciones de los años 90, y que ha logrado cosas fascinantes. Y el informe de la sociedad digital que hoy presentamos, y que en realidad tiene información muy, muy rica, nos presenta pues esa perspectiva, y creo que hay que parar un segundo para reconocer que si no hubiera habido inversión, si no hubiera habido apuesta privada, si no se hubiesen transformado los antiguos monopolios públicos, jamás se hubiese llegado a penetraciones superiores al 100% en el mundo móvil, o jamás se hubiese hecho lo que como Grupo Telefónica hemos podido hacer en este entorno en los últimos 4 años, que es construir una inmensa infraestructura de fibra óptica que cubre el día de hoy 15 millones de hogares pasados, que no estaban cubiertos hace solo 4 años con esta tecnología, ¿no? Entonces, el primer concepto me parece que es el de reconocer que esa inclusión de la que hablabas, Fabián, esta industria la ha sabido construir, ¿sí? Ahora bien, lo cierto es que cuando uno habla de penetraciones del 123%, pues en México, del 130% en Argentina, casi todos los países de América Latina tienen penetraciones superiores al 100%, pues cuando uno entra a detalle descubre que muchas veces tenemos clientes que tienen pues 2 o 3 líneas, y que en consecuencia detrás de ese número hay gente que está conectada y hay gente que no está conectada, y esto abre pues el capítulo de las zonas rurales que mencionaba Fabián, ¿no? Porque es verdad que hemos construido todo esto, pero también es cierto que los casos de negocio y los retos de las zonas rurales pues son particularmente complicados, y ahí necesitamos ser capaces de pensar fuera de la caja, de convocar esfuerzos, de cooperar, de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y en esa ruta, pues desde el Grupo Telefónica, con absoluta humildad, creo que hemos desarrollado también en los últimos 4 años una historia
de alianzas que ha demostrado la capacidad de transformar el modo en que construimos las redes. Las redes que hoy día tenemos en fibra son redes neutras a disposición no solo de Telefónica, sino del resto de operadores interesados. Y en el mundo móvil, como bien decía Fabián al inicio, pues empezamos a transitar también un territorio que es el territorio de la cooperación para llegar más lejos. El primer objetivo tiene que ser el de la inclusión digital, ¿no? En Telefónica estamos convencidos que la inclusión, que es un concepto que atraviesa todo este informe de la sociedad digital, no es un programa más, no es una cuestión marginal, es el negocio mismo. Es decir, no es posible que aspiremos a sociedades verdaderamente democráticas si es que no logramos que todos los ciudadanos sean parte de la sociedad digital. Y ser parte de la sociedad digital, lo decía el viceministro, pero también luego lo complementaba Mónica, no tiene que ver solo con conectividad. Podemos entregar fibra, podemos entregar 5G, pero luego esa conectividad no sirve de nada si no nos aseguramos que cada uno de los ciudadanos tenga real capacidad de acceder al Internet y de usarlo productivamente. El reto más grande de este proceso, y es un reto que también asumimos en el Grupo Telefónica desde la lógica de la cooperación, de las alianzas, es el reto de la transformación del capital humano, de la educación, que es la verdadera cara, digamos, difícil de la inclusión, ¿no? Es el trabajo bonito y retador que hace Mónica, ¿no? De manera que, Fabián, cuando hablamos de inclusión, me parece que una clave tiene que ver con las alianzas, cooperación al máximo, cooperación no solo entre privados, sino también público-privada, ¿no? Porque el reto que enfrentamos es el reto de que este proceso digital de enorme transformación produzca una paradoja, ¿no? La paradoja que podríamos llamar pues paradoja digital, ¿no? Que es que aquellos que se conectan tienen una capacidad enorme de acelerar. Por ejemplo, la pandemia nos ha dejado un dato que a mí me parece brutal. Gracias a la pandemia, se podría decir, el teletrabajo se multiplicó por 10 en nuestra región. Piensen ustedes cómo trabajaban antes de la pandemia y cómo trabajan el día de hoy. Todos los que estamos aquí, pregúntense cuántos van todos los días a la oficina. Su vida laboral se ha transformado radicalmente. Pero al mismo tiempo, esa misma pandemia produjo en países como el mío, en Perú, que durante 2 años los niños en zonas rurales no pudieran ir a la escuela ni pudieran conectarse con sus clases de un modo remoto. De manera que si no somos capaces de entregar conectividad y de entregar habilidades digitales, pues podemos profundizar estas paradojas, que es que dentro de nuestros países unos estemos en capacidad de avanzar más rápidamente y otros no solo se queden atrás, sino que se queden mucho más atrás de que el proceso de transformación digital se haya iniciado. Muchas gracias, José Juan. Creo que es bastante importante también lo que resaltabas de capacidades digitales, y en eso para una pregunta muy rápida para cada uno de los tres. A Mónica específicamente, algo que sea de verdad inspirador en temas de capacidades digitales que desde tu experiencia de lo que hacemos puedas compartir. Hay muchísimas. Yo creo que desde la Fundación tenemos la fortuna de hacer, como decía José Juan, el trabajo más bonito que hacemos en Telefónica, porque además lo vemos en acción. Vemos realmente cómo el enseñarle a las personas a utilizar la tecnología transforma vidas. Hay un caso que además los invito a que visiten la página de la Fundación, porque tenemos muchos testimonios de personas que se han beneficiado en todos los países donde tenemos a la Fundación Telefónica Movistar de los diferentes proyectos, pero uno en particular en Tierra Baja, en Bolívar, aquí en Colombia, en donde llegamos con Profuturo. Profuturo es un proyecto con el que, en conjunto con la Fundación La Caixa, nos propusimos llevar educación de calidad a las poblaciones más vulnerables y que realmente la tecnología fuera protagonista de ese proceso. Lo tenemos en más de 40 países a nivel mundial, pero en particular arranca con formación docente. Formamos primero a los docentes en habilidades digitales para que los niños realmente puedan saber cómo utilizar la tecnología, tengan experiencias diferenciadoras, y a través de ese proyecto también llegamos a los padres de familia, porque sin los padres de familia la transformación digital no es posible. Entonces, arrancamos por supuesto con los docentes, y cuando tenemos este testimonio, que nuevamente de verdad los invito a que vean en los videos en las páginas, nos damos cuenta que es que la transformación realmente, aun cuando arranque por los docentes, que normalmente el sector educativo realmente nos garantiza
que estamos haciendo los cambios desde pequeñitos, desde que las personas son pequeñas realmente estamos sembrando esas semillas que necesitamos, pero con ese cambio, con esos docentes que se convencen de que las habilidades digitales son importantes, que eso les va a permitir acceder a nuevas herramientas, que les va a permitir además mejorar en lo que es este mundo digital, o aprovechar más lo que está pasando con la cuarta revolución. A partir de eso nos dimos cuenta que no solamente transformamos docentes, sino a la comunidad, que ahí es cuando realmente empieza uno a ver que hay impacto en los proyectos, que no solamente estamos llegando a la institución educativa, a unos rectores, sino que el alcalde se suma a nosotros, la comunidad se suma a los cambios que estamos haciendo. Se desarrollan iniciativas, emprendimientos puntuales alrededor del uso de la tecnología, gracias a que estamos llegando a enseñar en los diferentes frentes, a las diferentes poblaciones, este tipo de proyectos. Entonces, cuando nosotros escuchamos por ejemplo, a una madre de familia decir que nunca había utilizado la tecnología, pero que gracias a la llegada de este tipo de proyectos, ahora resulta que no solamente impulsó un emprendimiento que tenía, sino que además ahora pasa más tiempo con su hija, específicamente acompañándolo en procesos educativos, ahí sabemos que estamos haciendo la diferencia, porque realmente estamos cerrando el círculo, estamos logrando participación ciudadana, y esos cambios, cuando se dan con el involucramiento de la comunidad en general, son sostenibles, son de mediano plazo, incluso son de largo plazo, que ese es justamente lo que queremos, no solamente llegar con una transformación digital puntual, enseñar unas habilidades puntuales, bien sea técnicas o bien sea habilidades del siglo XXI, sino que eso trascienda y realmente se vea reflejado en un entorno en el cual realmente se están aprovechando esas habilidades, esas herramientas para construir el futuro del país desde lo rural, desde el territorio. Buenísimo, muchas gracias. José Juan, y luego para cerrar con el viceministro, ejemplos que estemos trabajando nosotros con gobiernos para encontrar ese entorno más equitativo o trabajar de manera con innovación para impactar el tema a partir de la palanca digital, cerrar brechas. Bueno, tú sabes qué ejemplo te voy a dar, Fabián, ¿no? A veces resulto cansino, ¿no? Aburro, que es el ejemplo de Internet para todos, ¿no? Y es un ejemplo, ministro, que digamos es no solamente un proyecto de la compañía, sino que es una cosa que a mí pues me apasiona y me toca la fibra, ¿no? Nosotros hace 6, 7 años tuvimos la idea de que las infraestructuras que Telefónica tenía en Perú, que había construido muchas de ellas por obligaciones de concesión, eran infraestructuras que podían utilizarse para proveer servicios de 4G en las zonas rurales del país. Y cuando empezamos a pensar en esto, pues la mayor parte de las estaciones base que Telefónica tenía en esas zonas rurales eran 2G o 3G. Y sabíamos que necesitábamos recursos adicionales para migrar esto a 4G. Pero no solamente eso, uno sabe que cuando quiere migrar una estación base a 4G en zona rural, pues hay que asegurar que el transporte sea o de fibra o de radio de alta capacidad, porque un salto satelital, pues por lo menos en aquellas épocas, las cosas han ido evolucionando, pues no podía entregar buena performance. Así que necesitábamos conseguir dinero para invertir en una nueva red de transporte y para migrar los sitios de 2G a 4G. Y ese dinero, pues no lo podíamos justificar internamente porque cualquier inversión en zona urbana era más rentable que hacer esto en zonas rurales. Y entonces dijimos, pues ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué pasa si dejamos de pensar como el perro del hortelano? ¿Y qué pasa si dividimos esa red rural a la que nosotros no le podemos invertir y llamamos a CAF, y llamamos a BID, y llamamos a otros interesados, instituciones de desarrollo que estén dispuestas a convertirse en nuestros socios para generar la inversión que de otro modo no habríamos podido generar? ¿Y cómo los atraemos? Pues será que esa infraestructura habrá que compartirla, porque si decimos que esto es solo para el Grupo Telefónica, pues no va a ser creíble. Hoy, 4 años después de su fundación en Perú, que fue en mayo del 2019, Internet para Todos, largo proceso de por medio, atiende a 3 de los 4 operadores móviles, a Telefónica, a Claro, a Entel, sigue creciendo, ha conectado ya casi a 3.5 millones de peruanos que antes de la pandemia no tenían acceso al Internet móvil, pero además también es un modelo de colaboración público-privada, porque esa historia no hubiese existido si no hubieran habido autoridades públicas que tomaran decisiones valientes, como la que el ministro nos relataba hoy aquí en Colombia en torno al 5G,
para permitir que se pudiera compartir espectro, para permitir que se relajaran exigencias regulatorias en zonas rurales, para habilitar el uso de subsidios estatales que se han destinado en Perú a la construcción de redes de transporte, también para el uso de Internet para todos. Yo creo que es una experiencia bonita y es una experiencia que a nosotros pues, nos interesaría replicar aquí y en toda Latinoamérica, porque pensamos que el camino de las zonas rurales debe ser necesariamente otro, distinto que el de las zonas urbanas. Bueno, vamos para eso, para hacerlo acá en Colombia, Internet para todos. Vice, para cerrar, un ejemplo que nos pueda compartir de colaboración del gobierno con los privados en temas de transformación digital, a partir de lo que están haciendo ustedes. Pues yo creo que hay muchos, pero cuando uno se pone a mirar qué se ha hecho, quizá la respuesta sea, deberíamos preguntar más bien qué debemos hacer. Y digamos que aquí hay muchas cosas que se han hecho a partir de la misma política que el gobierno, hacia atrás además, ha generado para que el pago de las contraprestaciones del espectro se pague por obligaciones de hacer. Ese es un claro ejemplo de colaboración sector privado y sector público. Pero tal vez lo que uno tiene que pensar es qué más debemos hacer, cómo podemos incluir a un actor fundamental aquí, que voy a decirlo en término coloquial, todavía no se nos ha pegado a esto, y es la sociedad civil. Y digo, ¿por qué es importante esto? Porque a nosotros nos toca, claro, hacer una política que permita despliegue de infraestructura, lo estamos haciendo, cambios reglamentarios y regulatorios que promuevan la inversión, es muy importante que haya inversión en el sector, lo estamos haciendo, invitar a los operadores y a los actores a que inviertan, a que desplieguen en redes, eso se está haciendo, y el sector privado está haciendo además un esfuerzo en un momento de crisis de las empresas, pero están haciendo el esfuerzo, están buscando, caso lo que comentaba Fabián, de la sinergia de las redes contigo, todo ese tipo de iniciativas lo que tienden es a poder reducir los costos en un mercado donde los márgenes cada vez son más cortos y las inversiones cada vez son más altas. Todo eso funciona, pero aquí hay que involucrar a la sociedad civil porque aquí es donde tal vez tenemos que romper ese círculo que es un poco malicioso, en el sentido de que el mismo gobierno durante muchos años patrocinó esquemas de subsidios a la demanda y entonces entregábamos los dineros, se hacían las redes y se acababa el proyecto y se acabó la conexión y no pasó nada. Yo creo que aquí hay que involucrar a la gente y el ministro esta mañana lo decía y lo repitió también Saúl Catán, cosa importante es empezar a capacitar en habilidades digitales. Nosotros no vamos a poder lograr que rompamos el ciclo si la gente no se mete en el mundo digital. Y la gente se va a meter en el mundo digital es cuando vea, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, cuando vea que eso le genera plata. ¿Cómo decirle yo a un campesino de la Boyacá profunda que todos los fines de semana se gasta entre 30 y 50 mil pesos tomando cerveza y que entonces son 200.000 al mes? ¿Cómo convencer a ese campesino para que tal vez 50.000 pesos de esos que gasta en cerveza los dedique a una conexión de internet para que sus hijos puedan tener acceso a la información? Ahí hay un gran reto y esto parece una historia simpática, pero no lo es. Si ustedes hacen cuenta de cuánto puede valer el costear durante un año un millón de accesos a internet, del más barato que vendan cualquiera de ustedes los operadores de 30.000 pesos, eso vale 3.6 billones de pesos al año. Eso es imposible, es absolutamente insostenible. Y por eso es que digo que el ejercicio de involucrar a la sociedad civil va a ser una tarea de todos. Esto ha sido digamos que una recurrente en los últimos tiempos de financiación del Estado y también de reducción de tarifas de los operadores, pero no hemos logrado enganchar a la gente. Cada vez lo hacemos más, ese millón de personas que el SENA va a capacitar con recursos del ministerio en habilidades digitales es parte de ese ejercicio, pero la idea es que nosotros logremos permear a toda la sociedad
para que se den cuenta que efectivamente esto más que un aparato para entrar al Face o al TikTok o al Instagram es una herramienta de trabajo que les va a generar ingresos. Ahí habremos roto el paradigma y haremos entonces ese gran cambio que queremos, Fabián. Muchas gracias, vice, de verdad, muchas gracias a los tres por compartir este espacio. Un poco la intención, y de hecho cambiamos el espacio que normalmente usamos los operadores para hablar de lo que vemos, lo que pensamos, lo regulatorio, lo no regulatorio, por este espacio y con el único propósito de compartir un contenido que creemos importante para que sea la base de las conversaciones, la base de hacer conjuntamente, con dos comentarios adicionales. Uno, este es un momento para esta industria realmente importante. Lo que va a pasar este año y los primeros meses del otro, como el cometa Halley, no lo vamos a volver a ver, por dos razones. Estamos renovando Spectrum, y Spectrum por los próximos 20 años, el 85% del holding de Spectrum, ahí nos jugamos toda la vida, no desde el punto de vista competitivo, pongamos eso a un lado, desde el punto de vista de condiciones de que el país tenga una infraestructura digital que sirva para su crecimiento, para su desarrollo, para conectar a las personas. Ese es un punto importante. De ahí que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de verdad es valiosísimo, el trabajo conjunto con la industria, de poder generar unas condiciones de renovación, de precio que nos activan a todos, que sean condiciones adecuadas para ese impulso. El otro elemento es la subasta de 5G. La subasta de 5G no vamos a estar, es a 20 años, no vamos a estar cada 8 días en subasta. Entonces, ahí hay otra oportunidad grandísima. Y el otro elemento importante es que luego de la pandemia, luego de que se dio una recuperación económica grandísima, el rebote económico, varios países han generado contracción económica y Colombia es uno de ellos. Y nosotros, los que estamos acá, representamos una palanca que no hemos podido poner en valor frente a la sociedad civil, frente a un convencimiento total a todos los actores, especialmente públicos y todos, de que la palanca digital es una palanca de crecimiento y cierre de brechas. El gobierno nacional ha propuesto, yo creo que la visión de cambio es importante, pero la visión de cambio es, como lo ha mencionado el gobierno en las distintas instancias, cada ministerio es cómo cerramos brechas. Y nosotros acá en esta reunión, en lo que pasa en estos días, tenemos la palanca digital y es necesario que la trabajemos conjuntamente. Creo que más allá de si vemos 2 o 3 cosas distintas, es poder trabajar conjuntamente utilizando esta palanca. Una palanca que nos pueda hacer pertinentes para el cierre de las brechas, para hacer más competitivos las empresas y para que esta región pueda utilizar un tema que mencionaba Mónica, bien importante, el talento digital. 17,9, si no me falla la memoria, es el número de desempleo juvenil en Colombia. Tenemos la oportunidad de capacitar gente, de generar un impacto para nosotros poder generar una ventaja competitiva en Colombia a partir del talento, a partir de una plataforma digital grande. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir este rato acá y bueno, seguimos acá este par de días viéndonos y ojalá que salgan buenas cosas. Hoy, Fundación Telefónica Movistar presenta la segunda edición del informe La Sociedad Digital en América Latina, Retos y Oportunidades. Este estudio nos presenta una radiografía de nuestra región, de la evolución de la transformación digital en ella y de los retos a los que debemos enfrentarnos con valentía y creatividad. Nuestro informe refleja la situación de la transformación tecnológica en América Latina. Observamos que existen oportunidades y retos y también vemos cómo ha sido la recuperación de la pandemia. Pero no solo nos quedamos ahí en ver la situación actual, sino también ofrecemos recomendaciones para que el desarrollo que se produzca en la sociedad digital sea humano y sea inclusivo. De este estudio surgen reflexiones sobre lo que podemos hacer para acelerar la transformación digital y propuestas que nos permitan aspirar a un futuro mejor para todos. Nuestro objetivo es capacitar digitalmente para que todas las personas puedan desarrollar todo su potencial. Este reto es fundamental para poder combatir la desigualdad social. En Telefónica pensamos que es imperativo asegurar que en el centro del avance de la tecnología estemos las personas. Solo así podremos garantizar que el proceso de transformación digital sea humano, incluyente y que permita el progreso de las sociedades. Debemos reflexionar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo social. Esto sin duda requiere de un esfuerzo conjunto y una voluntad de toda la sociedad. Telefónica está comprometida con América Latina, su desarrollo y progreso. A lo largo de este tiempo,
hemos apostado siempre por democratizar la conectividad, llevándola a la mayor cantidad de ciudadanos. Nunca hemos sido ajenos a los retos que enfrenta nuestra región y por eso no limitamos nuestra misión a la construcción de redes, sino que consideramos esencial trabajar para consolidar la apropiación de la tecnología, especialmente entre los más vulnerables. En Colombia hemos avanzado en materia de infraestructura tecnológica y de acceso a servicios digitales. Sin embargo, tenemos desafíos importantes en materia de gobernanza y de ciberseguridad. El estudio nos señala que tanto la inclusión como la construcción de una identidad digital son fundamentales para el desarrollo de la digitalización. En México reconocemos la necesidad de seguir promoviendo la adopción de competencias digitales. Esto se debe a que las políticas públicas en el país han estado principalmente focalizadas en promover la conectividad. El informe, en este sentido, recomienda desarrollar más alianzas público-privadas entre gobiernos, instituciones privadas y el tercer sector de la sociedad. En Chile, hemos visto cómo la masificación tecnológica ha impulsado la conectividad y el acceso a la información. Sin embargo, el informe señala la importancia de cerrar brechas y garantizar la inclusión digital a todas las personas de nuestro país. En Argentina, la transformación digital impactó la economía y el acceso a servicios, pero aún debemos abordar desafíos como la desigualdad y la brecha de género. El informe aborda la necesidad de promover la ética y la responsabilidad en la identidad digital. En Uruguay se ha trabajado en la inclusión digital en el sistema educativo, pero todavía hay desafíos en la igualdad de acceso. El informe destaca la importancia de formar a la ciudadanía en herramientas tecnológicas para impulsar la productividad y la competitividad. En Ecuador, la masificación tecnológica ha sido esencial, especialmente durante la pandemia. Sin embargo, enfrentamos retos como la brecha digital. El informe resalta la necesidad de acelerar la inclusión tecnológica para garantizar un acceso equitativo. En Perú, la transformación digital ha demostrado su potencial en la generación de empleo y el impulso a las empresas. El informe resalta la necesidad de formar a las micro, pequeñas y medianas empresas en herramientas digitales para un desarrollo sostenible.